9 de la mañana con 26 minutos, 9 con 26. Usted está en sintonía en su programa de 9 a 10 a través de la señal de su canal digital de UNA. Como lo habíamos anunciado, ya tenemos nuestro entrevistado el día de hoy, luego de tratar temas muy delicados, ¿no? Como fue la muerte de la directora de la penitenciaría del Litoral. No hay mucho de qué hablar todavía porque no hay una explicación de que ella vaya sin custodio, que no lleve un elemento de la policía, ¿no? Y que sea interceptada por delincuentes que terminaron con la vida. En todo caso, yo creo que esto quedará en el olvido, por mucho que digan que van a empezar las investigaciones, que esto ya viene de adentro mismo, ¿no? Sabemos lo que sí preocupa, que se la haya regalado, ¿no? Porque ella paga, como dice vulgarmente, regalada, sin un custodio, sin policía, un carro que destartalado que andaba. Entonces, yo creo que ahí también las autoridades tienen mucho que ver, ¿no? Porque sabiendo de la peligrosidad, del alto riesgo que tienen este tipo de funcionarios, justamente por trabajar en la penitenciaría, debió habérsele dado toda la seguridad, pero lamentablemente hoy ya los familiares de ella ya la están llorando por lo que aconteció la tarde y noche de ayer. Ya estamos entonces con nuestro entrevistado, se trata del abogado Juan Vareles, encargado siempre de la parte sindical, ha sido uno de los personajes de las calles, y siempre tratando de luchar por el proletariado, por la gente pobre. Hoy por hoy también se dedica a la abogacía, pero sigue siendo el vicepresidente nacional de la CEDOCOT, que agremia un gran número de trabajadores y de obreros acá en el país. Bienvenido, don Juan Vareles, a los micrófonos de su canal de UNA. El problema latente es lo que ayer terminamos los guayaquileños, ¿no? La transportación. Una vez más se levantaron, paralizaron una ciudad y los acuerdos no llegan aún. O sea, ha paralizado nomás esta medida de hecho, pero hay varios intereses que están de por medio, al menos yo lo veo así, porque el alcalde no quiere dar su brazo a torcer y por el otro lado también la transportación, o al menos los dueños de los vehículos son los que están oponiéndose o quieren ese incremento en el pasaje. Buenos días, Juan Vareles. Muy buenos días, gracias. Bueno, nosotros, primero, permítame, digamos, antes de contestar su pregunta, entregar a la ciudadanía, a los familiares de quien fuera la directora de la penitenciaría, que en su momento en la universidad fuera mi alumna. Realmente es muy penoso encontrar que una funcionaria que hasta donde yo conocí de su gestión era una persona correcta y que tomó la decisión de hacerse cargo de la administración de la penitenciaría en situaciones demasiado delicadas. Estas son las consecuencias de que el gobierno nacional no le presta ni las más mínimas garantías al trabajador del sector público y en este caso del sector penitenciario. No sé qué es lo que esperan las autoridades para poner un coto en este tema. La delincuencia prácticamente sigue mandando en el país, no solo en las cárceles, sino en las calles, en las plazas, en las ciudadelas, en todas partes, tanto del sur como del norte, tanto del este como del oeste. Es lamentable el fallecimiento de una profesional joven que quiso servir a la patria. Mis condolencias a toda la familia. Es lamentable, ¿no? En ese tema me quiero decir, ¿no? O sea, cualquier persona honesta no puede estar en la penitenciaría. Yo creo que ese trabajo no lo debe aceptar personajes honestos o dedicados a lo que es el trabajo limpio. No debe aceptar esos cargos. Yo creo que esos cargos, la mayoría de los directores tienen que estar más del lado de la delincuencia para poder estar vivos, porque si no, lo matan. No es la primera persona que matan dentro de la penitenciaría, ¿no? Es lamentable que esto haya ocurrido cuando hace pocos días, o muy pocas horas, se dio el tema del dron que iba destinado a hacer una catástrofe en la penitenciaría, en el sector de La Roca. Pero todo esto, ¿qué nos demuestra? Que no ha pasado nada, que el plan que el gobierno nacional ha implementado o que pretende implementar o que dice estarlo implementando realmente no sirve para nada. La población está totalmente desilusionada de aquella propuesta
que pensamos en algún momento, incluso muchos hasta le dimos el respaldo, porque había que dar el respaldo al gobierno nacional para parar este asunto. Pero resulta que primero sacó la violencia de las cárceles para mandar la violencia a la calle. Y segundo, sigue la violencia en las cárceles. Entonces, en realidad por ahí no va la cosa. Pero ya será el momento de analizar ese tema, que es un tema muy escabroso. Lo que usted me pregunta sobre el tema de la transportación. A ver, yo estoy pensando y pienso en voz alta. Cuando los trabajadores tomamos una decisión de reclamar por la canasta familiar, que es la subsistencia de la gente, y hacemos marchas, hacemos paralizaciones y hacemos conocer el descontento de la gente, inmediatamente aparecen los juicios, ¿no? Las acciones de los agentes fiscales, y todavía tenemos desde el año 19, por eso yo estoy de acuerdo con lo que se dice en este tema de que la señora fiscal escoge mantener abiertos las vistas fiscales, ¿no? Los procesos fiscales, y no los cierra, a pesar de que desde el año 19 el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, los trabajadores conocen que Mesías Tatamuez, que es nuestro presidente, jamás estuvo involucrado en el tema de los secuestros a los policías, a las fuerzas del orden, en el año 19, y que están ahí fotografiados, detallados, pero para tenerlo callado, para hacerlo tener temor, la señora fiscal hasta el día de hoy no cierra el sumario contra Mesías Tatamuez y lo mantiene como secuestrador de los policías, y como es un delito que prescribe después de muchos años, tiene 7 años que esperar para que prescriba, cuando la Asamblea Nacional, como usted conoce, claro, y el pueblo conoce, les dio amnistía a todos, pero menos a Mesías Tatamuez. Es el único que tiene su proceso abierto. ¿Para qué? Para impedir de que Mesías pueda transitar libremente por el país y también pueda salir al exterior sin ningún problema, cuando en realidad de lo que se trata es de una infamia que le hizo la democracia cristiana a través de la señora Romo, ¿no? En el gobierno de Moreno, acusándolo a Mesías de algo que nunca cometió, porque todos saben quiénes eran los precursores de esa toma de rehenes y de esa situación de... Claro, ahí se lo vio el señor Vargas, pues, Vargas que los tenía ahí secuestrados. Pero ya ellos están libres, ya le cerraron los procesos. A Mesías le tienen abierto por ser un dirigente que el país lo conoce y saben que su voz es importante y es certera. Ahora, en la transportación, mi querido amigo, es un negocio. Desde que yo tengo memoria, ¿no?, que ya es bastante, conocemos que las familias que han lucrado del gran negocio de la transportación y que han hecho de la suya, ¿no?, y que siempre no se preocuparon del bolsillo de los pobres padres de familia que tienen que mandar a sus hijos a la escuela y que tienen muchos que utilizar hasta 4 transportes en el día, porque tienen que salir desde los extramuros de la ciudad para coger un carro y que lo lleve luego al trabajo. Y igualmente cuando salen del trabajo tienen que coger 2 vehículos para llegar a su casa. ¿Esto qué significa? Que el aumento del precio del transporte, del valor del pasaje, del transporte público, ha perjudicado fundamentalmente a los bolsillos de los más pobres. ¿Por qué no dicen eso los señores, la familia Sarmiento? ¿Por qué no dicen eso el alcalde de la ciudad? Nosotros desde hace mucho tiempo, desde que yo era dirigente estudiantil, en mi época ya en los años 70, nosotros impulsamos y casi logramos el tema de declarar que el transporte público debe ser municipal
o nacional o estatal, y que los que quieran invertir en el tema de la transportación urbana debían hacer empresas mixtas para justamente lograr la eficiencia y la calidad del servicio de transporte. Algo se quiso hacer en la época del abogado Nebot, algo se quiso hacer con el tema de la metrovía, pero creo que hay que mejorarla. No hay que seguir cayendo en las mafias enquistadas en la transportación, porque no es posible que se haya mantenido en algunos días a la gente que tiene que trabajar para poder vivir, porque eso es lo peor. Pueden decir que este fue un asunto político, pueden decir que este es un asunto de los grupos de presión de la transportación, lo que sea, pero lo más trascendente fue que se perjudicó a niños, a madres de familias trabajadoras, a trabajadores que tenían que laborar todos los días y que en vez de pagar el pasaje han tenido que pagar $2 y $3 diarios, cuando eso no lo tiene el trabajador honesto y el trabajador pobre del Ecuador. Eso debe ser penado, no puede quedar impune, porque esa situación nosotros la rechazamos, porque cuando nosotros hemos golpeado las puertas para que el transporte se paralice por una necesidad nacional, ellos privilegian el negocio antes que las necesidades nacionales del pueblo ecuatoriano. Por eso no debe quedar impune. Deben ellos ser sancionados por haber perjudicado a una gran mayoría del pueblo ecuatoriano que necesita de la movilización para llegar a su trabajo y de su trabajo para llegar a su casa. Eso no puede volver a suceder. Y yo lo tomo como un chantaje, ¿no? Porque siempre son chantajistas, y que no vengan a decirnos a nosotros de que ellos pierden, ¿no? Yo, en ese sentido, yo también conozco a muchos dirigentes de la transportación que se han enriquecido, tienen unidades a millares de surgir, tienen sus mansiones y hoy por hoy son grandes empresarios de la transportación, pero siempre nos vienen con el cuento de que ellos trabajan a pérdida. Disculpe, nadie trabaja a pérdida. Disculpe, ellos han hecho su vida de generación en generación, y si me fuera mal el negocio, entonces yo dejaría pues, el negocio de la transportación. Entonces, hacia allá vamos, tienen que ser conscientes de que ellos también ya tienen que renovar esas unidades. O sea, todo para ellos, y el pueblo solamente nos dan la migaja, o sea, el maltrato. Ya ellos han hecho plata, ya han hecho dinero, ya esas unidades tienen que cambiarlas. Si yo quiero incrementar el pasaje, tengo que darle un buen servicio al usuario. Estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde a medias, ya que se va a pagar y que el municipio va a pagar los 15 centavos extra. Pero analizábamos ayer, antes de ayer, esos 15 centavos van a ser de nosotros mismos, pues, de los impuestos que pagamos los guayaquileños. Y cuando se vaya el señor Aquiles Álvarez, ¿qué va a pasar? Esa es la respuesta que también nosotros queremos. Además de eso, mi estimado amigo, yo quisiera también fundamentar este tema, porque hay que revisar, pues, si los señores dueños de los transportes urbanos cumplen con las obligaciones que tienen con sus trabajadores, con los choferes, con los empleados de la transportación, si tienen a sus trabajadores afiliados al Seguro Social. Ninguno, creo que si les pagan 13º, 14º, si les dan vacaciones, si tienen la remuneración de acuerdo con la tabla sectorial de los choferes profesionales de primera, segunda, tercera y hasta la 7ª categoría. Queremos saber, pero es que nadie se preocupa de esto. Solamente la epidermis del problema, la calentura no está en la sábana. Estos señores se han enriquecido de la explotación a los más pobres y tienen que ser sancionados, porque esto no puede ser, esto no es hacer patria, esto es reclamar por un negocio y un negocio perverso, porque a quienes perjudican son a los trabajadores, porque son a los que los matan en las calles peligrosas de la ciudad de Guayaquil, a los
a los que están de usuarios, porque en unos carros donde no hay asientos, donde no hay el necesario confort que debe tener la transportación urbana, porque no permiten que ingresen a las frecuencias nuevos inversores. Eso es lo que tiene que hacer el municipio y el Estado, convertir la transportación urbana de todo el país y fundamentalmente de la ciudad de Guayaquil en la posibilidad de que empresas de transporte, tanto nacionales como extranjeras, vengan a cubrir las rutas necesarias para la transportación urbana. No es posible que nos tengamos que someter a la mala atención al usuario y todavía a tener costos más elevados, porque unidades que deben haber sido cambiadas hace mucho tiempo no son renovadas. Y eso perjudica al pueblo de Guayaquil, al pueblo más pobre de Guayaquil. Por eso es necesario que haya una propuesta sobre la posibilidad de estatizar o de crear empresas mixtas entre el Estado y las cooperativas o empresas de transporte, el municipio y empresas de transporte, para terminar con esto. No es posible que un grupo mafioso de propietarios, de grandes propietarios del transporte, pongan en vilo a toda una ciudad que no se merece esta circunstancia en la que hemos atravesado estos últimos días. Y decíamos con Jorge Escala antes de ayer que estuvo por acá, ¿no?, que sería bueno también que el Estado meta su mano, qué sé yo, importandoles repuestos, llantas, ¿no?, con un menor costo, porque eso es lo que siempre dicen, que han subido la llanta, que le suben los aceites, que le suben un sinnúmero. Entonces, yo sí creo que de repente, para evitar estos problemas, hacer importaciones sin intereses, ¿no?, de esta canastita de los principales materiales que utiliza un vehículo, para que así ellos también se calmen y no estén siempre reclamando de que hay que elevar o incrementar el pasaje. Pero este gobierno, que de entrada propuso la eliminación de los subsidios de la gasolina, ¿no?, del combustible, ¿no?, y contrastando el tema, elevó el IVA del 12 al 15%. ¿Esto qué ha creado? Ha creado un clima de mayor tensión social, porque paralelamente a ello, ¿qué es lo que se hizo al inicio? Condonarle la deuda a los ricos. Y al condonarle la deuda a los ricos, de cualquier forma que haya sido, con cualquier denominación, es no cobrar los impuestos. Y si no le cobras los impuestos a los ricos, entonces le estás cargando toda la deuda que operativamente necesita el Estado para poder llevar adelante la administración pública a los más pobres. O sea, el Estado lo mantenemos los pobres, mientras que a los ricos se les condona las deudas. ¿Por qué el presidente de la República no dispone al Servicio de Rentas Internas que proceda a cobrar los impuestos? Y si no tiene dinero el Estado, es justamente porque no cobran los impuestos. Entonces, al no cobrar impuestos, ¿quién mantiene al Estado? ¿Quién hace salud, educación, obra pública? La plata de los pobres. Lo que nos descuentan a quienes tenemos que cobrar un sueldo a través de un rol, o que pagamos los servicios en el Ecuador, porque los ricos no lo pagan. Los ricos esperan que se condonen las deudas para entonces ir a pagar el 50, el 20, el 30%, y el resto lo vuelven a esperar hasta que haya una nueva condonación. Mire, Correa hizo 2 veces la condonación de deuda. Luego vino Moreno y hizo una condonación de deuda. Después vino Lazo y hizo otra condonación de deuda. Vino ahora el señor Noboa, otra vez condonó la deuda. ¿Cuántas veces en los últimos 20 años
desde la dolarización para acá, se han hecho condonaciones de deuda? ¿Acaso a nosotros los pobres nos perdona el banco los intereses? ¿Acaso a nosotros los pobres nos condonan las deudas que tenemos con las instituciones de comercio o con las instituciones del Estado? No paga la luz un pobre, le cortan la luz. Pero si un rico no paga la planilla, se la extienden para que las pague por partes y por último le condonen la deuda. Esa es la inequidad, esa es la desigualdad que hay en el Ecuador. Por eso los problemas. ¿Cómo va a invertir el Estado en trabajo si no tiene plata porque no cobra los impuestos? La única forma de que el Estado tenga recursos es cobrando los impuestos. Entonces, cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? El problema de la violencia no está en perseguir a los pobres, sino busquen el dinero de los ricos, ¿dónde están? ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde sale el dinero de la banca? ¿Dónde están esas cuentas voluminosas? ¿De dónde salen? O salen de los negocios del Estado que más son negociados, o sale de los paranegocios que son los negocios de la delincuencia y el narcotráfico. Y cuando alguien investiga por ahí, ¿no es cierto? Cuando a algún periodista se le ocurre hacer una investigación de por qué el señor fulano de tal, dueño de un banco, o dueño de una empresa, o de una importadora o una exportadora, tiene tanto dinero, ¿sabe lo que hace el Estado? Lo persigue, y el periodista tiene que huir. No estoy hablando solamente de la familia que acaba de salir, que de por sí es lamentable que haya sucedido, pero no ha sido el único. En los últimos tiempos han habido muchos periodistas que han muerto. En el gobierno de Correa murieron algunos y fueron encarcelados algunos también. Perseguidos, encarcelados y muertos. Es la verdad, sí. Entonces un país que no tiene un sinceramiento de lo que realmente sucede, ¿cuándo va a terminar la violencia? Si los que financian la violencia están en los grandes edificios con grandes rótulos a donde la gente va religiosamente a depositar su dinero. O sea, no se para, ¿no? O sea, se sigue la misma corriente. O sea, pasa un gobierno de izquierda, uno de derecha, pero la situación es la misma. Siempre la desigualdad para el de más abajo. Entonces, si no hacen los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, que es administrar el país, sino que van hacia los negocios. Yo les pregunto a los ecuatorianos, ¿saben ustedes a qué fue el presidente a los Estados Unidos y a Canadá? ¿Sabe quiénes lo acompañaron al presidente? Fundamentalmente para ir a ver los negocios de seguridad, porque acaso las armas y acaso las municiones y las cosas son gratis. No, los pagamos nosotros, los ecuatorianos. Y entonces los políticos hacen política con la plata de los ecuatorianos. ¿Cómo nos va a venir a proponer, ¿no es cierto?, que se les va a condonar las planillas los meses de estiaje, diciembre, enero y febrero, cuando estamos en el mes de marzo ya en elecciones nacionales? O sea, hasta digamos, nos creen tontos a los ecuatorianos. Hacer campaña con la plata del Estado. Por Dios. Pero todo el mundo lo ha hecho. No, si yo no estoy hablando de solo esto. Claro, todos han hecho exactamente lo mismo. Se sigue la misma corriente, o sea, no hay una diferencia, hacia allá vamos, ¿no? Que no ha habido una diferencia de un gobierno de izquierda, con uno de derecha, se sigue lo mismo, o sea, sigue la desigualdad en el país, ¿no? El rico sigue más rico y el pobre sigue más pobre. Y como usted dice, no se los persigue en cuanto a cobrarle esos impuestos a los empresarios. O sea, se deja ahí, se hacen de la vista gorda y simplemente no le cobran. Porque yo apuesto que cobrándole toda esa plata a ese poco de ricos que hay aquí en el Ecuador y que tienen la plata, a veces ya no la tienen aquí, sino que la tienen en el extranjero, yo sí creo que el país se puede levantar cobrando toda esa cantidad de impuestos que se le debe al Estado. ¿Sabe que nosotros hemos venido insistiendo de que para que bajen los intereses de la banca y la gente pueda hacer créditos de inversión para
para hacer negocios en el Ecuador. Debe abrirse la puerta para que venga la banca extranjera, que venga con dinero fresco, a hacer crédito fresco. ¿Sabe por qué? ¿Quiénes son los que se oponen? Los banqueros. ¿Y por qué se oponen los banqueros? Porque cuando vengan los bancos extranjeros, la gente va a privilegiar poner su plata en bancos que tienen realmente seguridad de que su dinero está bien custodiado y con una buena rentabilidad. Y entonces van a quedar en evidencia qué plata es la que tienen los bancos nacionales, de dónde sale esa plata, de dónde tienen tanta plata. ¿Por qué? Porque ellos hoy están utilizando la plata que sacan de los créditos que da la Seguridad Social a través del banco del BIES, ¿no? Como es un banco de segundo piso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacerlo a través de la banca de primer piso, prestar el dinero que tienen los trabajadores. Entonces, para nosotros es importante que la gente entienda que el problema de la delincuencia, de la inseguridad, de la pobreza, de la falta de empleo, no es un problema unidireccional, es un problema multidireccional, que tenemos que buscar la solución, buscar la posibilidad de una solución. Ahora que estamos en la posibilidad de votar, hay una situación que venimos observando en el recorrido a nivel nacional, que la gente está cansada del ping-pong, del correísmo y anticorreísmo. Y por eso es que tienen márgenes muy bajos ambas corrientes. Andan alrededor del 15-20% ambos. Y entonces el 60% de los ecuatorianos ya no cree en ese ping-pong. Están buscando la posibilidad de una alternativa nueva. Pero queremos que los nuevos le digan al país qué es lo que van a hacer. Claro, pues. De manera que políticamente puedan diferenciarse, porque lo que tiene que plantear el que quiera ser mandatario, que apenas llegue le va a firmar la terminación de esta asamblea corrupta que es promovida por los grandes intereses económicos tanto de las transnacionales como de las mafias nacionales. Eso tiene que plantear alguien que quiera realmente gobernar este país con decisión. Y volver a hacer una asamblea que se dediquen a hacer leyes correctas, no las tonterías que se hicieron en el pasado, sino decreto, en 45 días vamos a las elecciones, se quedan ustedes o me quedo yo, pero cuando gane las elecciones, no cuando esté con todas las parafernalias en contra. A nosotros nos parece que esa es la posibilidad, hacer que la asamblea se convierta realmente en una posibilidad de mejorar la legislación ecuatoriana y no en el reducto de quiénes son los más sabidos, quiénes son los que llegan con la anuencia o el respaldo de las mafias. Entonces, ahí estoy seguro, ecuatorianos, que el presidente que plantee como posibilidad de que eso le dé tranquilidad al Ecuador, la inversión va a venir, porque va a haber un presidente que tenga transparencia, que tenga realmente interés de resolver los problemas nacionales. ¿Cómo podemos nosotros hacer con la minería que hoy está contaminando nuestras aguas y que está creando un problema en el ecosistema con los grandes problemas que tenemos hoy en el sector minero? La delincuencia, el problema de la deforestación, el problema que hoy estamos viviendo con los incendios forestales, unos que son provocados y otros que son producto de la misma naturaleza. En fin, nosotros los ecuatorianos queremos que exista una posibilidad de mejorar las condiciones de vida, pero si no le decimos a la gente que realmente el problema lo tenemos adentro, no está afuera, está adentro. El problema es que la gente quiere hacer política desde afuera, ordenar las cosas desde afuera, o en su defecto creer que haciendo lo mismo podemos resolver
un problema que no lo han resuelto por años, no. Si queremos cambiar, tenemos que hacer algo distinto, algo que sirva realmente a los ecuatorianos. Así es. Muchas gracias. Tenemos a Célica Orellana desde Nueva York que nos escribe, dice que eso ha sido toda la vida, dice que ha sido toda la vida eso de la luz y que muchos la plata se la llevaron, ¿no? Y no la invirtieron en el momento oportuno que debieron invertirla en el país. Y la otra parte dice que ¿qué se hace con la plata que da el Consejo Electoral a tanto candidato? Porque si no le dieran esa plata, nadie se lanza, pues, Juan. Y yo creo que ahí estoy de acuerdo con Célica Orellana, porque ese es otro, ¿no? Ahora el perro y el gato se lanza de candidato, pero es porque el mismo Consejo Electoral les da un billete gratis. Pues. Si me dan un billete gratis, hasta yo me lanzo en cualquier momento. Y yo creo que ahí también está uno de los grandes problemas, y muy bien a Célica por ese comentario. Creo que ahí también está el problema de la culpa de nosotros mismos. Pero ahí quiero yo recordarle al estimado oyente que nos acaba de escribir desde Nueva York. Quiero indicarle que en el Ecuador se dio una anécdota muy interesante. Hubo un candidato que llegó 5 veces a ser finalista. ¿Ya? Y entonces toda la gente decía, qué bobo que es este candidato. Dice, llega a ser finalista y ya en las finales le gana a cualquiera. Y resulta que no había sido cierto. Era que en esa época el Estado le devolvía el gasto electoral. ¿Ya? Entonces, tú gastabas 200 millones de dólares, ¿no?, que eran de tus empresas, no les pagabas las utilidades a tus trabajadores, utilizabas todos los recursos, planillabas todo lo que sacabas de tus empresas, lo que sea, ¿no?, comida, ropa, electrodomésticos, lo que sea, lo que regalaba en la campaña, pero lo facturaba ¿ya?, a la campaña. Entonces terminaba la campaña y resulta que él no ganaba la presidencia, pero quedaba más rico. Sin hacer nada. No, pues, le lavaba el dinero. Claro. ¿No? Lavaba el dinero de lo que no le pagaba los impuestos al Estado, de lo que no le pagaba las utilidades de los trabajadores, y luego el Estado le devolvía ese dinero. Le hacía la devolución del gasto electoral, y muerto de la risa, pues. O sea, la gente, yo siempre decía, pero este debe estar muy triste. No, me decía, si lo que están es más contento que cuando empezó. O sea, se ideó la forma de que el Estado le devolvía lavadito el dinero, mientras el dinero, cuando lo ponía a trabajar en la campaña, era de las empresas, el Estado cuando le devolvía era de él. Claro. Ya no era ni del SRI, en ese entonces se llamaba Ministerio de Finanzas, ni tampoco de las utilidades de los trabajadores, porque no habían utilidades, porque se había puesto todo y se invirtió en la campaña. La inversión en la campaña. Pero cuando le devolvía el Estado, no le devolvía para digamos ahora el SRI, en ese entonces el Ministerio de Finanzas, ni tampoco para repartir el 15% a los trabajadores. No, que le para él. Mire lo que es la ironía de la vida, ¿no? Entonces ahora... O sea, siempre había esta mañosería claro, entonces luego se entendió, porque no han de haber sido tan brutos la gente, no es que uno nomás nos enteramos del tema. Ya. Entonces que quitaron eso y dijeron, muy bien, ahora no les vamos a dar plata, sino simplemente vamos a poner para todos un valor. Pero ¿quién pone ese valor? Los ecuatorianos, pues. O sea, nosotros les pagamos la campaña para que vayan un poco de sujetos a mentirnos en una campaña donde ninguno dice la verdad. La verdad. Entonces, esa situación es lo que hace que aquí germinen los políticos, salgan hasta de las veredas, pues. Entonces, para nosotros, en este momento, lo que tenemos que pensar es que hay que ya terminar con ese problema. Que el tribunal, digamos, Consejo Nacional Electoral, tenga una auditoría. Miren ustedes cómo es posible, que ustedes como periodistas lo conocen, que hayan muertos que voten y hayan vivos que no puedan ser candidatos. ¿Cómo es posible eso? Y todavía en el siglo que estamos viendo, supuestamente de la modernidad, de la tecnología, que todavía tengamos ese problema en Ecuador. Imagínense. Entonces, cuando les van a reclamar al Consejo Electoral, que debería tener, por ley, el control del registro civil, porque de eso depende la democracia. Así es. Dicen, ya se cerró el padrón electoral, entonces como la señora está muerta,
No puede participar. Está muerta, no puede participar. Bueno, ¿cómo que está muerta? Pero si tiene cédula de viva, está físicamente viva, pero no puede porque ustedes cerraron el padrón electoral. Es que se necesita ser realmente sinvergüenza. Claro, ¿no? caretuco. Se necesita ser caretuco, cara dura, para salir a los medios de comunicación a decir que no puede ser candidata porque está muerta. Entonces, aquí algo está pasando. No hay auditoría electoral en el Ecuador. El Consejo Nacional Electoral hace lo que le da la gana. Ellos son la máxima autoridad en tiempos electorales. No hay ni siquiera cómo ponerles una acción, porque en tiempos electorales, una vez convocadas las elecciones, ellos son los que mandan y tienen un manto de corrupción, de protección, ¿no?, sobre todos los actos electorales. Esto, por ejemplo, deja notar, hace mucho tiempo se venía diciendo que en el Ecuador votan los muertos y dejan de votar los vivos, ¿no? Entonces, ahí está, tenemos problemas en la transparencia de la democracia, tanto porque no tenemos por qué pagar las campañas de los candidatos, el pueblo ecuatoriano, que ellos vean con qué hacen campaña, tanto porque los padrones son elaborados y manejados por el sistema electoral, que no tiene ninguna auditoría electoral, porque no lo tiene, ellos mismos se auditan. Eso es una cosa, digamos, inverosímil. Pero cuando dijeron que la educación superior tenía que ser auditada por un organismo externo, entonces crearon un organismo externo para auditar la educación superior. Pero cuando se dice que el máximo organismo de control de la democracia, como es el Consejo Nacional Electoral, no tiene una auditoría electoral, entonces la gente, los partidos políticos se quedan callados porque ellos están representados en ese consejo. Es realmente una situación anecdótica que nosotros creemos que debe terminar, y para eso el pueblo ecuatoriano debe esta vez votar diferente, votar ya no por el ping-pong, sino por una alternativa que le dé a los ecuatorianos mejores condiciones de vida y de trabajo. Muchas gracias al abogado Juan Bareles Cabrera, el profesor universitario, abogado y también vicepresidente de la CEDOCUT a nivel nacional.